Estamos de regreso en este tu espacio entre Mes Mujer para poder acompañarles en este proceso de crecimiento. Y justamente hoy, Dorangi del Rosario, pues tenemos un invitado y nos va a hablar acerca de estas madres que trabajan, crían y, bueno, evitan perderse en el intento. Nos Así es. acompaña Joan Peguero, psicólogo clínico. ¿Cómo estás? Bienvenida. Excelente, muy honrado de estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Excelente. Tú sabes, Joan, que últimamente he visto como una ola bastante significativa de mujeres que quieren ser exitosas en todo el sentido de la palabra. Quieren ser buenas madres, buenas en temas de emprendimiento, quieren avanzar, tener buen cuerpo, buen, o sea, buen todo. Y me gustaría saber, ¿realmente esto es sostenible durante el tiempo? ¿Una mujer puede hacer tantas cosas al mismo tiempo? Bueno, me gustaría saber tu parecer al respecto. Ok, es importante tomar en cuenta que los modelos económicos o las demandas sociales cambian con el tiempo. Entonces, actualmente estamos en un momento histórico donde la mujer específicamente se le está exigiendo un poquito más. ¿Qué tan sostenible es? Bueno, eso depende mucho del autocuidado, depende mucho qué tanto queremos abarcar, pero sobre todo de la red de apoyo con la que contamos. Es difícil, en algunos casos no se cuenta con una red de apoyo que sea sustentable o que te permita tu poder desarrollar todas estas expectativas que tienes. Y siguiendo la línea de las expectativas, también depende qué tan realistas sean esas expectativas que nosotros nos hacemos. Porque muchas veces respondiendo a esas mismas demandas que vemos y que nos llevan en esa línea, hacemos expectativas muy altas. Entonces hay Sí. veces que hay que aclarar qué tan reales pueden ser esas expectativas o no, qué tan importante es la red de apoyo, qué tan importante lo que esperamos o qué es realmente importante para nosotros. O sea que ese sistema de valores y de creencias también es algo que nos puede ayudar a definir esas mismas expectativas. Así Ok. es, tú sabes que como madres, y bueno, como mujer en sí, somos todólogas, como decimos. Sí. Y a propósito de esta pregunta que hizo Josneli, que a pesar de que trabajamos, somos emprendedoras, también madres, hijas, esposas, entonces me surge la pregunta en cuanto a los niños, ¿a qué edad empieza la adolescencia y cómo puede manejarlo cada uno, tanto la hembra como el Sí, varón? porque hay O sea, temas ¿cuál es hormonales, influyen muchas exactamente? Sí. cosas. ¿Cómo manejaríamos? O sea, ¿a qué edad empieza la adolescencia? Hablamos de adolescencia de 13 años en adelante. Hay diferentes enfoques terapéuticos o corrientes en psicología que muchos dicen que la adolescencia dura hasta los 21 años. Hay otra corriente que habla Sí. de la adolescencia hasta los 25 años. Ujú. Se habla de adolescencia por ese proceso donde comienza esa culminación del desarrollo del cerebro. La última parte que termina en desarrollar es el lóbulo frontal. Sí. Entonces, digamos en un lenguaje así bien llano y digerible, que el cerebro comienza de atrás para adelante. Entonces, ya adelante es que termina cerrando ese proceso de madurez, que gira alrededor de los 25 años. Claro que es diferente. La adolescencia tiene características muy puntuales. Una de esas características es que el adolescente ya comienza a desprenderse un poquito de esa dependencia emocional de mamá y de papá y comienza ya a relacionarse más con sus iguales. Entonces ya antes yo quería salir con mamá, quería salir con papá, quería jugar con mamá, pero ya no, ahora quiero jugar con un amiguito del colegio, con otro vecinito de mi misma edad. Y otra característica importante en la adolescencia es esa búsqueda de experiencias nuevas. O sea, la adolescencia se caracteriza por esas experiencias que está Esa buscando, curiosidad. esa curiosidad, qué bueno. Por eso que tú te fijas que toman muchos riesgos. Entonces estamos hablando que estamos buscando experiencia, estamos explorando el mundo, un cerebro inmaduro, un cerebro segregando hormonas, o sea que es un cúmulo de situaciones. Esas son dos de las características principales, experiencias, ya independizarse y el tema de los riesgos. Entonces, claro, varía mucho entre el sexo o el género, dependiendo quién esté escuchando, porque el varón, por el mismo tema como tú dices, hormonal, por las mismas demandas sociales, por el mismo rol de género, tiene otra conducta totalmente distinta. La hembra Ujú. comienza a tener Ujú. su primera menstruación, el hombre ya Ujú. comienza también con la expresión sexual, o sea, sí hay mucha diferencia. Todo se maneja dependiendo de cómo sea la dinámica dentro de casa, porque si la dinámica es solamente con mamá, ya las cosas se van a manejar, se maneja distinto, Sí. porque el hombre, el masculino, va a buscar esa figura paterna.
esa figura masculina dentro del hogar, que a veces mamá puede contar con un tío o puede contar, por eso hablábamos de las redes de apoyo, o puede contar con una figura masculina dentro de casa en caso de que la hembra esté viviendo con papá, que no es el caso más común, pero se da Ujú. el caso de que esté viviendo con papá. También busca esa figura femenina, pero la recomendación que se da en estos casos es tratar de generar un espacio donde pueda haber una conversación. O sea, un espacio donde la conversación sea lineal, el lenguaje sea digerible para el adolescente, que él lo pueda entender, que lo pueda comprender, un espacio donde él pueda ir buscando respuesta a muchas preguntas. Emocionalmente tiene muchas cosas que quieren conocer, que quieren explorar. ¿Y Ujú. qué espacio más seguro que el que pueda encontrar en casa? Sí. Excelente. John, tú hablabas acerca de la comunicación. Ujú. Y algo que noto con mucha frecuencia en adolescentes es que el tema de la comunicación no siempre se da. Quizás se aíslan, están siempre en su habitación con el tema de los aparatos electrónicos. Entonces me gustaría saber, para aquellos padres que quizás tienen un adolescente que está cerrado, que no quiere hablar, primero, ¿por qué pasa esto? El hecho de que muchos adolescentes no quieran hablar, no quieran ya pues muestren una conducta diferente. Y segundo, ¿cómo puede un padre que tenga esta situación pues como tumbar esta muralla? Mira, el adolescente es muy yoico. Esa palabra me la inventé yo Muy ahora. O laico. sea, es muy yoico. Yo. Entonces, cuando él va en esa etapa de desarrollo que va creciendo, como te comentaba, ya él va separándose de ese de esa, vamos a decir, no el vínculo, porque el vínculo nunca se rompe, ni la cercanía, o por lo menos no se rompe tan porque está en esa etapa del desarrollo, pero sí va buscando esa independencia. Entonces, como él va buscando esa independencia, y a quien yo tengo es a mami, a papi, y yo estoy bien centrado en mis necesidades, en este proceso que estoy pasando, en todas esas experiencias que voy teniendo, muchas veces cuesta generar ese espacio de conversación, no siempre, pero en un porcentaje muy alto, ese espacio de conversación porque el adolescente entiende que mami y papi no me entienden. Entonces, fíjate que es una palabra muy común, es que tú no me Sí, entiendes. Entonces, por sí. ahí arrancan a sentirse que nadie los entiende. Y se suelen refugiar en sus iguales. Entonces, para ellos resulta más fácil llamar a un amiguito que hablar con mamá y papá. Esa es la importancia de crear un buen espacio de diálogo, donde el adolescente se siente escuchado. Muchas veces el adolescente no necesita un consejo, necesita ser escuchado. Ujú. Entonces, generar ese espacio donde pueda hablar, donde se pueda expresar y sobre todo donde se valide lo que él siente. Porque a veces nosotros en esta etapa adulta, cuando el adolescente nos dice algo, ah, no, muchacho, eso no es nada. Bueno, para ti no es nada que ya lo Ujú. pasaste, Lo pero para mí es minimiza, bastante. claro. Entonces, es importante generar ese espacio de diálogo y de conversación. Excelente. Tú sabes que antes que tú continúes con la siguiente pregunta, Claro. algo que llama mi atención es que también a veces como padres queremos iniciar la conversación ahora, cuando son adolescentes. Sin embargo, en esa etapa Sí. principal, en esa etapa inicial, por decirlo de alguna manera, quizás no hubo este vínculo de vamos a hablar, cómo te fue en el día, qué tal, cuál fue, qué te pareció divertido, qué te hizo poner triste, o quizás no está este vínculo. Exacto, o si no queremos hacer un lenguaje lineal o un lenguaje muy fino, o sea, te lo estoy diciendo de manera llana, Ujú. el adolescente tiene Muy que entender lo que tú le estás diciendo, porque tú le puedes dar el mejor contenido del mundo, pero si tú no se lo sabes sí. explicar, si no le llega, son palabras vacías, palabras que se quedan en el aire. Entonces, hay que saber hablar al nivel que el adolescente te entienda, que el adolescente pueda comprenderte. Y algo también que nosotros solemos hablar, aconsejar, decir, pero no solemos escuchar. Ujú. O a veces comenzamos a escuchar, a veces el adolescente no quiere hablar, y una técnica muy chula que yo lo utilizo en psicoterapia cuando el adolescente está muy cerrado, es comenzar a hablar yo. Ay, mira, hoy Ujú. me fue muy bien, hoy yo llegué Ok. temprano, me tomé un poquito de café, el café está muy bueno, ¿a ti te gusta el café? Entonces por ahí tú comienzas a generar una Ok. conversación fluida y sin tú darte cuenta ya tu adolescente está hablando. Entonces por eso es importante saber comunicar. No es lo mismo tú hablar, no es lo mismo la forma que el fondo. A veces el fondo es importante, pero la forma se puede trabajar. De acuerdo. Excelente. Sí, totalmente de Estaba así acuerdo. como, oh, mira, Sí, es cierto. realmente, porque la conversación está muy, muy buena. Y a propósito del tema, Joan, ¿cuáles son estas señales que nosotras como mujeres
podemos, o bueno, cuando una mujer está perdiendo su bienestar emocional, ya sea por sobrecarga, el trabajo, el estrés, tantas cosas, porque como dijimos en principio, tenemos el tema de que somos pulpos. Queremos hacer, Sí, llega un queremos momento y que, hacemos muchas cosas. claro. Entonces, ¿cuáles son esas señales que nosotros podemos percibir que una mujer está perdiendo su bienestar emocional? Mira, hay un concepto que se utiliza mucho cuando se habla de burnout, que es la despersonalización. Ya Ujú. nosotros estamos perdiendo esa identidad de lo que realmente somos y solamente hablamos de la casa, de la casa, de la casa. Pensamos en lo que tenemos que hacer. Mañana hay que hacer la compra. Mañana hay que ir a llevar al niño al médico. Entonces, centramos todo lo que es nuestra identidad basándonos en las personas que tenemos que cuidar. Entonces, hay otro concepto que se utiliza mucho, que es el cuidado del cuidador. ¿Quién cuida del que cuida? Sí. A veces nosotros nos cargamos con nuestras responsabilidades, pero también con las demandas que tenemos de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ujú. Cuando comenzamos a olvidar ese bienestar nuestro y siempre estamos anticipando o dispuestos a ayudar al otro, ya ahí estamos viendo, ok, estoy como un poquito de cuidada con las cosas que me generan placer. Estoy solamente centrada en la casa. Últimamente no estoy saliendo ni haciendo ninguna actividad que sea beneficiosa para mí. Todo lo relacionado con el estrés, comenzamos a somatizar sobre todo, comenzamos ya a romper vínculos, eso también es importante porque nos centramos tanto, o sea, eso es muy común en las madres sobre todo, que históricamente, si lo vemos desde un punto de vista antropológico, sociológico, de cualquier enfoque que le demos, siempre las madres han llevado la responsabilidad histórica de los hogares. Entonces, vemos que mamá tiene que cuidar al niño, pero ya no tiene amigas, no sale con amigas, solamente se concentra en la casa y no vuelve a restablecer una relación, en el caso de las que ya son separados. Entonces, fíjense cómo ahí ya estamos echando a un lado nuestra esencia y lo que es el cuidado del hogar o el cuidado de quien cuidamos abarca la mayor parte de lo que somos. Sí. Entonces, ya ahí tú puedes ir viendo desde un punto de vista más genérico, para no irnos a lo patológico, porque no todo es patológico, de indicadores que nos pueden llamar la atención, que nos pueden hacer reflexionar sobre, óyeme, ¿y yo? ¿Cuándo entro Sí. yo? Entonces Bueno, ahí sí. entra la parte del autocuidado y todo lo que conlleva el autocuidado físico, el autocuidado emocional, el autocuidado psicológico, o sea, todo lo que tienen, lo que me va a permitir a mí poder tener para dar. Así es, tú sabes Excelente. que muchas mujeres se sienten culpables como Sí. mencionaba Joan, por tener ese autocuidado, por salir con las amigas e incluso salen con las amigas y el tema central es los niños, la casa, que entiendo que no deberíamos de relajarnos un poquito y eso, y realmente, ¿qué hacer para que estas mujeres o bueno, para que no nos sintamos culpables por nosotros ir a donde una amiga, por sentirnos bien, por cuidar, por darnos ese tiempecito, ese autocuidado, que las uñas, que el cabello? ¿Cómo podemos hacer para que esa parte no llegue, de no sentirnos mal cuando hacemos este tipo de cosas? ¿Sabes que en el caso de las mujeres suelen en la mayoría de los casos ser madre 24 horas? O sea, Sí. desconectar la parte materna de la parte, digamos, humana a veces les resulta difícil. Eh, pero cuando nosotros estamos manejando, nosotros somos historia. O sea, Ujú. somos una historia que se va acumulando mientras vamos existiendo. Entonces, esa historia de vida muchas veces define cómo nosotros nos comportamos en la etapa adulta. Entonces, a veces nosotros arrastramos ciertas situaciones, digamos, emocionales o familiares. Y cuando vamos a la maternidad o a la paternidad con esas situaciones, nosotros comenzamos a ver o a criar, una palabra que me resulta difícil a veces, el término de criar o a educar o a encaminar, partiendo desde nuestros propios miedos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a criar o a amar con pena o a amar desde el Sí. miedo o a criar desde el miedo, ahí es un poquito complejo manejar esa culpa, como utilizando el término que tú utilizas. Sí. Hay un concepto que se utiliza en terapia familiar, que es lealtad heredada. También nosotros hay patrones conductuales o patrones familiares que nosotros heredamos por la misma convivencia con nuestra familia. Eh, si tú te fijas, hay veces que los abuelos vienen de una familia que no se separó, mami y papi no se separaron. Entonces, cuando yo tengo ese divorcio, yo tengo esa culpa
de que, cónchale, pero fulano y fulano no se separaron, entonces yo quiero ser como mami y como papi, pero tú no eres tu mamá y tu papá. Entonces ahí entra otro concepto que entra como esa lealtad y a veces nosotros igualmente queremos criar como entendimos, como entendemos que nos criaron a nosotros y aquí supuestamente se debe criar. Y no vemos que es una generación totalmente diferente, con otras formas de ver el mundo totalmente diferente a la de nosotros. Entonces, a veces, como te decía, cuando nosotros vamos arrastrando todo eso, hay que ver mucho la historia de vida de las personas. Entonces, cuando nosotros vamos arrastrando ciertas situaciones, solemos criar desde esa culpa o desde ese miedo. Entonces hay una diferencia entre culpa y responsabilidad, no es lo mismo. La culpa te da una autovaloración o un enfoque no siempre positivo, muchas veces negativo. Yo no debí, yo no debí. Pero la responsabilidad te hace hacer esa diferencia y poder ver cuáles son esos puntos que tú debes trabajar. Ok, este punto se puede mejorar, este punto se puede mejorar, tú te responsabilizas de esa situación. Entonces, ver esa diferencia, estoy acompañando desde la culpa o desde la responsabilidad. Ok, entonces hay dos vertientes. Están los padres que crían en base a eso que ya tenían, replicando lo mismo, y están Ujú, aquellos que dicen, no, yo no quiero eso para mis hijos, entonces se van quizás al otro extremo. Por ejemplo, unos padres o una madre, por ejemplo, en este caso, que recibió mucho maltrato, dice, bueno, yo ujú. no voy a maltratar a mis hijos, entonces se va al otro extremo del liberalismo, el libertinaje, que Sobreprotección, mejor dicho. sobreprotección sería el término. Entonces, ¿cómo educar en base, no en base a las heridas, sino en base a la plenitud? ¿Cómo se podría iniciar? ¿Cómo empezar este trabajo? Ok, mira, hay a lo que, bueno, no es tan común el conocerlo, pero la herencia, cuando hablamos de herencia, son cosas que nosotros vamos arrastrando de nuestros antepasados, por decirlo así en un lenguaje llano, pero también los traumas se heredan. Un trauma deja una huella a nivel de tu ADN, a nivel molecular, en ¿Qué? las células deja una huella, a nivel cerebral también modifica la forma en cómo tu cerebro procesa cierto tipo de información. Y eso se hereda. Entonces, si tú no te trabajas una situación X en psicoterapia, entonces es muy probable que ese evento, ese patrón, se pueda repetir en la generación siguiente. Sí, Sí. mira Increíble, pero que... es cierto. Entonces, eso es importante tú saberlo y para tú poder comenzar a romper con ese patrón o a generar ese cambio, debemos de comenzar a ir a terapia. En terapia es muy chulo porque tú comienzas a ver cosas de ti y a conocer cosas que te hacen ver todo de manera distinta. Por eso es que nosotros hablamos de acompañamiento. Nosotros te acompañamos a tú comenzar a descubrir y a ver cuáles son esas cosas que tú vienes arrastrando, cuáles son esas cosas que te han generado cierto tipo de manifestaciones conductuales y la trabajamos. O sea que la recomendación sería ir a terapia. Excelente. Sí, está genial, Joseli, para que tú veas que esto es algo muy importante, por eso es que hay que prestar mucha atención, pero no sabía que los traumas En los se heredaban. genes. Sí. Sí, Wow. eso es algo muy increíble. Joan, ¿cómo nosotros como madres podemos crear una comunicación o enseñarle a nuestros adolescentes a crear esa comunicación efectiva, que puedan hablar sobre sus emociones? Bueno, lo primero es identificando la necesidad. O sea, yo si me voy a acercar contigo a hablar un tema de emociones, lo primero que tengo Ujú. que identificar es qué es lo que yo quiero hablar contigo. ¿Qué tipo de acercamiento es que yo quiero tener contigo? Segundo, una herramienta es que no es mi necesidad, o sea, no es solamente lo que yo quiero, es tratar de entenderte a ti. Eso es empatía, ponerme en el lugar Sí. tuyo. O sea, yo quiero hablar contigo de la tristeza porque te veo triste, pero no es porque me preocupa a mí que tú estés triste, o sea, no es por mí, es porque tú estás triste. Entonces yo estoy identificando, en primer lugar, un objetivo y viéndolo desde la empatía. Hay que tener un lenguaje claro con los adolescentes, un lenguaje cercano, un lenguaje a su nivel. Y cuando se está teniendo la conversación con ellos, hay que darle el espacio donde se sientan escuchados y validados. O sea, tú no puedes, cada vez que él te diga cómo se siente, tú Ujú. invalidar ese sentimiento. Eso no es nada. A mí me pasó lo Sí. mismo y yo no me morí. O sea, esa palabra es común y muchos se van a sentir identificados cuando yo diga esa palabra. A mí me pasó eso y yo no Exacto. me morí. Entonces, no, te entiendo, comprendo lo que me estás diciendo. Y si no lo entiendo, no, tal vez no lo entiendo lo que me estás diciendo, se me hace difícil comprenderte, pero estoy aquí. Estoy aquí. ¿Cómo te acompaño? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué puedo hacer? Así Buenísimo. es.
En un minutito, Joan, recomendaciones para aquellas madres que nos están viendo y que tienen niños ya en la etapa de la adolescencia. La etapa de la adolescencia es difícil, es bueno buscar ayuda, tener buenas redes de apoyo que nos permitan acompañar o que nos permitan ser de soporte en este proceso de crianza, que sé que bastante es difícil. Y en caso de que necesiten herramientas, pues como les comentaba, buscar ayuda de un buen terapeuta que les va a ayudar en todo este proceso. Excelente. Bueno, Josneli, sabemos que tenemos un terapeuta que nos puede ayudar porque a veces entendemos que ir a, a terapia y visitar un terapeuta es porque tenemos algún X por ahí, pero es Bueno, bueno todos tenemos visitar. problemas, dicen por ahí que Sí, todos somos ignorantes, la diferencia es que no todos ignoramos las mismas cosas. Es así importante es. que podamos buscar ayuda antes de detonar, que sea una medida preventiva, Así como has es. dicho en otras ocasiones, y de esa forma pues trabajar nuestro interior. Para poder Maravilloso, hacerlo desde mejor la de ahí, sanidad. Ya, del libro. muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y quedo a su orden. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Será hasta la próxima, donde estaremos compartiendo nueva vez en este tu espacio Entre Mes Mujer. Bye bye.